Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de la estrategia Aprende en Casa. Yo soy Enrique Rodal y los invito a seguir trabajando con este modelo que llamamos híbrido. Aprovecha algunos recursos de la educación a distancia y los combina con los del salón de clases. Aprovecho para recordarles la importancia de mantener en todo momento buenas medidas de higiene y salud, como lavarnos las manos constantemente o consumir alimentos frescos y bajos en grasas y azúcares. Y para esta sesión, tengo el gusto de presentarles al profesor Juan Antonio Campos Jurado. Bienvenido, maestro Antonio. Gracias, Enrique. Bienvenidos alumnas y alumnos que cursan el primer grado de educación secundaria. Nuevamente estoy contento de compartir una sesión más de la asignatura de lengua materna. Recuerden que la salud es muy relevante en estos días, así como darnos un tiempo y espacio para recrearnos en casa, meditar, jugar y convivir con nuestras familias, pues esto ayudará a mejorar nuestra convivencia y nuestros aprendizajes. Recuerden que el conocimiento lo construimos entre todos, por ello, pueden apoyarse de su maestra o maestro, así como de su libro de texto, incluso de otras fuentes de información con las que ustedes pueden contar. Quiero comenzar con algunas reflexiones, pues este aprendizaje tiene que ver con la diversidad que tiene México y propiamente con la lengua. Es posible que ustedes o tú, Enrique, además de español, hablen una lengua indígena. Yo no hablo ninguna lengua originaria, pero me hubiera gustado tener el privilegio. He escuchado a varias personas que aparte de español, como lo refiere, utilizan otras lenguas. Es muy oportuno poner atención a cómo hablan las personas, pues en algunos países, como en México, no solo se habla una lengua, pues entre sus habitantes existe un número importante de personas que hablan lenguas diferentes. En otras palabras, podemos decir que la sociedad en México es diversa y por ende también la lengua. Esa es parte de nuestra riqueza, ¿verdad? Y mira que la lengua es la base de cualquier cultura, da forma e identifica a los grupos humanos. Me parece que esta sesión sin duda ampliará mis horizontes de aprendizaje. Para dar comienzo a nuestra sesión, señalaré los materiales que vamos a utilizar y son tu libreta de notas, bolígrafo o lápices, libro de texto de lengua materna. Recomiendo tomar notas, así como registrar sus dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el planteamiento de la sesión. Estas las podrán resolver al consultar su libro de texto o al reflexionar en torno a los retos que se sugieren. Bueno, comencemos. Seguramente conocen y han usado palabras que provienen de nuestras lenguas originarias. Estas son manifestaciones y riquezas de nuestra diversidad cultural. Enrique. Perdón, maestro, me distraje. Estabas muy concentrado. ¿Qué escuchabas? Sí. Un amigo me pasó una super rola. No he dejado de escucharla todo el día. Es rock mixteco. Está increíble. Digo, no hablo esa lengua, pero está... Muchos escuchamos música en otros idiomas y no sabemos lo que dice la letra, pero nos cautiva el ritmo, la potencia de la voz, sus matices, etc. Y es ahí cuando estamos encantados que queremos saber qué dice la canción. Debo decir que el rock mixteco suena increíble. También tengo música ska en otras lenguas y variantes de estas mismas. No tenía idea de esta gran diversidad. Así es, hay una diversidad de variantes de lenguas que se hablan en México. Los pueblos indígenas no solo hablan una lengua, no es uniforme, hay existencia de distintas clases de variantes lingüísticas. Esto por las razones geográficas, genealógicas o sociales. Verás, en México se hablan además del español aproximadamente 68 lenguas indígenas, la mayoría de ellas con sus propias variantes. Demostraré información que nos permitirá comprender mejor esto. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, propone 3 categorías relacionadas de mayor a menor grado de inclusión para la organización y estudio de las lenguas indígenas. 1. Familia lingüística. 2. Agrupación lingüística. 3. Variante lingüística. ¿Me puede explicar un poco más acerca de ello? Digo, sobre cómo diferencian las familias, la agrupación y la variante lingüística. Para allá vamos. Te pondré un ejemplo para explicarte de mejor manera. Se podría decir que las lenguas son como las raíces de un árbol, ramificaciones que entran en contacto y juntas se enriquecen. Hay algunas lenguas que pertenecen a la misma familia, es decir,
que tienen el mismo origen histórico. Ahora bien, cada familia lingüística incluye varios miembros o grupos, los cuales, a su vez, tienen sus propias ramificaciones, o en este caso, variantes. Con variantes me refiero a que una lengua no es hablada de la misma manera que todos sus hablantes. No es algo que se dé igual en las diferentes regiones, sino que cada grupo social la adapta a sus necesidades comunicativas y les añadirá palabras, entonaciones y ritmos que la hacen únicas. Por ejemplo, el español que hablamos aquí en la ciudad no es el mismo español del altiplano de la costa al norte del país. Es muy clara la diferencia. Son visibles las variantes de los hablantes. Ahora me queda más claro, de una familia se desprende un grupo lingüístico y ahí las variantes. Se sabe que están emparentadas porque se parecen, comparten rasgos, sonidos, palabras o formas de organización. Por ello, las familias y grupos, te mostraré un cuadro donde se aprecian las familias y grupos para poder identificar de mejor manera lo que acabamos de presentar. Son 11 familias lingüísticas y se definen como un conjunto de lenguas cuyas semejanzas estructurales y léxicas se deben a un origen histórico común, como en el ejemplo del árbol genealógico. ¿Me ayudas, Enrique, a mencionarlas? Por supuesto. Número 1, Álgica. Número 2, Yutonagua. Número 3, Cochimi Yumana. Número 4, Seri. Número 5, Otomangue. Número 6, Maya. Número 7, Totonaco Tepehua. Número 8, Tarasca. Número 9, Mixezoque. Número 10, Chontal de Oaxaca. Número 11, Huave. Por ejemplo, dime en qué familia se encuentra la lengua de la canción que estabas escuchando. Es rock mixteco, entonces, por lo que muestra la tabla, pertenece a la familia Otomangue. Exactamente, y cada lengua o variante se establece en una región específica. Esto depende, uno de los factores puede ser la ubicación, es decir, la geografía, pero también influye la integración de un grupo social. Un ejemplo maestro que pudiéramos tomar es el náhuatl de Hidalgo, que es una variante al del Valle de México. Exacto. Dime, Enrique, ¿en qué región se ubica la lengua de la canción que escuchaste? Viendo el mapa puedo decir que el otomangue tiene varias variantes, la de Oaxaca, Hidalgo y San Luis Potosí. Muy bien. La variante es cada una de las formas que adopta una lengua. El ejemplo de la lengua de tu canción es solo haciendo referencia al mixteco, pero considera las demás lenguas en sus variantes, que en datos del propio INALI son 365 variantes lingüísticas y están relacionadas con la cultura, el territorio y los hablantes. Haciendo una analogía, estas variantes son tanto como lo es el español con respecto al romano. Es impresionante el número de variantes. Ahora voy comprendiendo que es una tarea valiosa la que estamos retomando. Como miembro de la sociedad mexicana, me enriquece. Reconocer la riqueza lingüística y cultural nos permite conocer y ser consciente de la identidad de México. Ahora voy comprendiendo más. Y mira que la lengua, en el sentido estricto de la palabra, se vuelve nuestro arma para emitir lo que sentimos como felicidad, ira, amor, etc. Y esto también se da en nuestras lenguas originarias. Es cierto, por medio de las palabras podemos decir cómo nos sentimos o qué pensamos. Efectivamente, el lenguaje se encuentra relacionado con nuestro entorno y nuestras comunidades originarias. La lengua es un proceso mental, no es algo físico, no es algo que se pueda tocar, es algo intangible que se produce en nuestro interior. Por ello nos dicen que pensemos en lo que decimos para poder darnos a explicar o darnos a comprender. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, las lenguas indígenas más habladas en el país son el náhuatl, con 23.4%, y el maya, con 11.6%. Les propongo que, al igual que Enrique, busquen en internet u otro medio música en lenguas indígenas e identifiquen qué lenguas utilizan en la rola que más les guste. Descuiden, pueden encontrar esa información al investigar sobre la banda. Identifiquen la lengua originaria,
Registren los datos a indagar en una ficha de trabajo u hojas de tu cuaderno. Pueden hacerlo como se muestra en la tabla siguiente. Nombre de la lengua seleccionada. Familia a la que pertenece y con quién comparte grupo lingüístico. Estados, región en los que la lengua se habla. Pueden ilustrar elementos que identifiquen a esas lenguas originarias. Vestimenta, tradiciones, folclore, etc. Les dejo el cuadro de las 68 lenguas y el mapa de la República Mexicana para que ubiquen y elijan qué lengua originaria es de su interés. Tómense unos segundos para identificarlas. Ahora les presento una actividad diferente que realizaremos alumnos y alumnas. Se trata de unos cuadros donde complementaron la información. ¿Me ayudas a leer, Enrique? Por supuesto, maestro. Así averiguo más de las lenguas originarias. En la primera ficha, la tabla tiene la siguiente información. Nombre de la lengua seleccionada, eligió la lengua tarasca o purépecha. En familia a la que pertenece y con quién comparte grupo lingüístico, escribió familia tarasca, grupo tarasco o purépecha. Estados, región en los que la lengua se habla. Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Estado de México. Elementos que identifican a esas lenguas originarias, vestimenta, tradiciones, folclore, etc. Nos compartió una foto de la danza de los viejitos, la cual cuenta con una de las vestimentas que podemos identificar en la República de la Cultura Purépecha, maestro. Frases o palabras hueperacuá, que significa amor en lengua tarasca. ¡Oh! Me sorprende esta lengua y yo la relaciono con el estado de Michoacán. Qué asombroso es este aprendizaje, ¿no te parece? Puedes saber más de nuestra diversidad cultural y lingüística. Sigamos con el siguiente. ¿Me ayudas, Enrique? Claro, esto está muy interesante. Nombre de la lengua seleccionada, Mije. Familia a la que pertenece y con quién comparte grupo lingüístico. Familia Mijezoque, grupo ayapaneco, oluteco, popoluca de la sierra, sayulteco, texixtepequeño zoque. Estados, región en los que la lengua se habla. Estado de Oaxaca. Puedes ilustrar elementos que identifican a esas lenguas originarias, vestimenta, tradiciones, folclore, etc. Puedo observar las imágenes, pues las vestimentas tienen colores vistosos, además de las canastas con flores. Frases o palabras, alegre que es cusi, aire es tachi. Como te podrás dar cuenta, es una tarea que nutre nuestros conocimientos y nos acerca a las lenguas originarias. Elementos invaluables que no solo son de México, sino de la humanidad. Son elementos que dan base a nuestra cultura. Maestro, esto me hace reflexionar sobre los tiempos prehispánicos y su poesía. Claro, para muestra, leeremos un poema de las principales lenguas originarias otomí. Me parece muy bien, maestro. Es una gran oportunidad para identificar las lenguas originarias. Así enriqueceré mis conocimientos. Mi mundo en el vientre, de un gusano perdido, buscando el camino, gusano de tierra y que inunda tu boca y no te deja hablar. Margarita de León. ¿Qué te parece el poema, Enrique? Es uno de los poemas que más he disfrutado. Esta sensación de tener los pies en la tierra y cómo habla de que solo tenemos asegurada la muerte y regresar a la naturaleza. Uf. Ahora me gustaría que tomen nota de las siguientes preguntas. Nos servirán como referente para construir nuestro conocimiento e identificar la lengua. Si nos haces el favor, Enrique. ¿De qué habla el poema? ¿Qué sabes acerca del otomí? ¿A qué familia pertenece? ¿En qué lugares se puede encontrar? En casa pueden apoyarse con sus familiares. Estoy seguro de que les ayudarán. ¿Me apoyas con una de las preguntas? ¿Qué sabes acerca del otomí? Bueno, me di a la tarea de investigar y me gustaría compartir esta información de la Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada. El otomí pertenece a la rama otopame,
la cual es la parte de la familia otomangue. Se habla en 8 estados de la República Mexicana. Estos son Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Michoacán, Tlaxcala y México. El otomí recibe diferentes denominaciones, aunque quizá la más reconocida sea ñañu, denominación utilizada en el Valle del Mezquital, pero que también se ha adoptado para designar el otomí escrito. De acuerdo con el último censo del INEGI 2010, el otomí cuenta con aproximadamente 290,000 hablantes. Muy bien. ¿Cómo te diste cuenta? Los datos corresponden a lo que vimos durante este contenido. Muy bien, en casa, ¿cómo les fue? Espero que enriquezcan sus respuestas indagando en fuentes de consulta o con apoyo de sus familiares. Ahora, me agradaría que en casa me apoyen en contestar las siguientes preguntas relevantes para este aprendizaje, y es: ¿por qué es importante promover y preservar las lenguas indígenas en México? Enrique, ¿qué contestarías? Yo creo que las lenguas indígenas forman parte de nuestra identidad como mexicanos y que tenemos un gran reto: contribuir en la construcción de una cultura nacional que valore y respete la diversidad cultural como patrimonio de las futuras generaciones. Así es, porque la extinción de las lenguas originarias conllevan no solo la pérdida de la capacidad de comunicación, sino también la de cuestionar al mundo que nos rodea. Por ejemplo, el quiligua es una lengua en muy alto riesgo de desaparición. En el último censo, 2010, se registraron solo 46 hablantes. El quiligua o coleu pertenece a la familia Cochimi-Yumana y se habla en 8 localidades del municipio de Ensenada, Baja California. Veamos el siguiente video que habla de la comunidad quiligua. La comunidad quiligua se denominan a sí mismos coleu, hombre cazador. Actualmente son un grupo étnico que descienden de 2 linajes, de la familia Espinosa y de la familia Ochurte. Su población ha descendido terriblemente, por lo que su lengua y costumbres experimentan un proceso de extinción. Esto como consecuencia de la migración de las nuevas generaciones a centros urbanos, la pérdida de sus antiguos territorios, el desuso de su lengua materna y la muerte de sus últimos hablantes. Bald. Bald, da ich es in Kuh. Ein paar Mal so mit mir Weil- auch. Ja, beim ersten Ort, ja, bei den anderen. Weil ich ein paar Ort gehört. Palte paha chau mate, qual khai joven, palte paha chau mate, now qual coi como, qual cut ya. El señor José Ochurte era el último miembro del linaje quiligua Chihuilino Mitai y uno de los últimos 3 hablantes de la lengua. Falleció el 7 de febrero del 2018 en el poblado Valle de la Trinidad. Me pareció muy interesante el video, acorde a nuestro contenido. Otro factor que propicia la desaparición es el desconocimiento, pues este aprendizaje nos muestra que las lenguas originarias son los pilares fundamentales de nuestra identidad nacional. Efectivamente, y creo que lo dices porque a veces es común denigrar a las personas que aún preservan la lengua originaria, tratando de sugerir que son inferiores, y esto es una perspectiva errónea. Pues, en primer lugar, ninguna lengua es superior o inferior a otra. En segunda, como lo hemos visto, todas las lenguas tienen variantes y entre más hablantes tenga una lengua, las mantienen vivas. Por lo visto en la sesión, aparte de las variantes, los grupos lingüísticos también conservan la vitalidad de las lenguas, pues por su cercanía geográfica entre lenguas o actividades como el comercio, fomentan que los hablantes de una lengua adopten términos o expresiones de otra. Muy buena reflexión.
Pues efectivamente, la interacción entre dos personas que intercambian un servicio o producto incitan a un diálogo. Y si estos son de dos lenguas distintas, la comunicación producirá un intercambio cultural y lingüístico. Para cerrar la sesión, les invito a realizar una investigación sobre qué lengua indígena se habla más en México y a qué familia indígena pertenece. ¿Qué lengua indígena se habla menos en México y a qué familia lingüística pertenece? ¿Cuál o cuáles lenguas indígenas se hablan en tu comunidad o cerca de ella y a qué familia lingüística pertenece? Para ello, te puedes apoyar de tu libro de texto o de tu maestra o maestro. Para cerrar la sesión, recapitulemos los datos vistos en la sesión. ¿Me apoyas, Enrique? Claro, mencionamos por principio que las lenguas originarias de América son aquellas que se hablan antes de la llegada de los españoles. También abordamos que para identificar las principales lenguas originarias en México, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, propone 3 categorías relacionadas de mayor a menor grado de inclusión para la organización y estudio de las lenguas indígenas. Número 1, familia lingüística. Número 2, agrupación lingüística. Número 3, variante lingüística. Y ponía de ejemplo un árbol genealógico, pues hacía una analogía referente a las lenguas. Cada una tiene su propia genealogía. Hay algunas que pertenecen a la misma familia. También vimos que en nuestro país existen 11 familias lingüísticas, es decir, que tienen el mismo origen histórico. Otro dato es que cada familia lingüística incluye varios miembros o grupos, que son 68 grupos, de los cuales a su vez tienen sus propias ramificaciones, o en este caso, variantes, que son 365. Lo más relevante de las variantes es que una lengua no es hablada de la misma manera que todos sus hablantes. No es algo que se dé igual en las diferentes regiones, sino que cada grupo social la adaptará a sus necesidades comunicativas. Le añadirá palabras, entonaciones y ritmos que la hacen única. Me agradó mucho este aprendizaje. Espero que les haya sido de utilidad. Te comparto direcciones electrónicas en las cuales puedes apoyarte. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. Atlas de los Pueblos Indígenas en México. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI. ¿Listo? Terminamos. Antes de retirarme, les pido que disfruten seguir aprendiendo, agradecer su dedicación y esfuerzo y, por favor, no claudiquen en sus metas académicas. Y, por supuesto, sigan con las medidas sanitarias. Y como dijeran en lengua nahuatlantes, Tlazocamati. Gracias, en náhuatl. Les agradezco su atención y les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, que sigamos adelante en este ciclo escolar. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Maestro, le voy a poner una canción en rock que está buenísima. Escúchela nada más. Mixteco, Mije, Náhuatl, Otomi. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.